Hoy vamos a ver nuestra segunda pauta, cuyo título es pertenencia. Yo iba a repasar, pero ya la repasamos en la oración, no hace falta. ¿Qué es el concepto de pertenencia? ¿Por qué es importante que hablemos de pertenencia? Bueno, todos tenemos necesidad de pertenecer a algo, pertenencia. ¿Qué cosas dan pertenencia a las personas? Bueno, un club de fútbol. Y da pertenencia que hace que la gente se mueva para un lado o para el otro, gaste fortunas de dinero por el fútbol. ¿Qué otra cosa da pertenencia? La música, ¿verdad? Si yo le digo a los adolescentes, ¿escuchan Bad Bunny? ¿Quién escucha Bad Bunny? Vos sabés que no, ese es el conejo, pero este es un conjunto, es otra generación. O conjuntos de música que siguen para un lado o para el otro. Todos tienen necesidad de pertenencia. ¿Por qué nosotros hablamos hoy que en el ministerio es fundamental la pertenencia? Primero, porque nosotros como siervos tenemos que entender que tenemos que tener pertenencia espiritual. Y segundo, porque a las personas a las cuales ministramos necesitan aprender el concepto de pertenencia. Cuando uno, por ejemplo, va a la vida del Señor Jesús, en los tiempos donde Jesús irrumpe, la pertenencia se la daban los grupos que existían en aquel tiempo. Por ejemplo, había grupos religiosos, los saduceos, los fariseos. Todos ellos eran la casta religiosa y sentían pertenencia porque eran parte de ese grupo. Había también grupos políticos, de hecho uno eran los celotes. Uno de los discípulos del Señor fue Simón el celote. Eran grupos políticos que se rebelaban contra el Imperio Romano y le daba identidad y pertenencia. Y después estaban los grupos populares, serían como los sin tierra ahora, los movimientos sociales, y eran los publicanos y los pecadores. Y ellos sentían pertenencia de ese grupo. Por eso cuando Jesús irrumpe como un maestro de la ley, es cuestionado por los otros fariseos porque él participaba y tenía pertenencia con algunos que la mayoría de los líderes religiosos no tenían. Por eso en Marcos es acusado y dice, ¿cómo siendo maestro de la ley, con pecadores y publicanos come? Lo maravilloso es que Jesús quita esa multiexpresión de pertenencia humana y a todos le da pertenencia espiritual. Y de esto se trata lo que vamos a hablar en esta noche. Y por eso hablamos de una pauta para el ministerio de la pertenencia. Traten de seguirme por un momento. Imagínense al Señor cuando llama a Mateo. A Mateo lo llama en capítulo 9, desde la caseta donde él recaudaba impuestos. La pertenencia a él era del grupo de los publicanos. A partir de ese momento se convierte en un seguidor de Cristo. Lo mismo pasa con Zaqueo cuando lo llama en Jericó. A Simón, que era un hombre que tenía pertenencia política, se convierte en una pertenencia espiritual y sigue a Cristo. Fue tan fuerte esto que, como dice el mismo apóstol Pablo, Jesucristo de ambos pueblos hizo uno solo y nos convirtió a todos en hijos de Dios, nos dio pertenencia. La iglesia primitiva fue una iglesia que tenía una profunda pertenencia a vivir como cristianos. Por ejemplo, uno lo ve en Hechos capítulo 2, versículos 38 al 42, se acuerdan y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, y estaban todos comunes allí, y va el capítulo 5, y vienen de ser perseguidos y azotados por las autoridades por pertenecer al grupo de los cristianos, y ellos en lugar de decir, bueno, chao, largamos esta pertenencia porque nos van a fajar, nos están atacando, nos están persiguiendo, dice que se sintieron dignos de haber padecido por el Señor y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Yo digo, o estos son unos locos o han descubierto una pertenencia que aunque les golpeen y los agredan, están dispuestos y se sienten felices porque para ellos ser cristiano les daba pertenencia. Uno sigue recorriendo el libro de los Hechos y llega al capítulo 11. Es la primera vez que a los seguidores de Cristo se los llama cristianos, en Antioquía, Hechos capítulo 11. Y lo dejan de llamar los seguidores, los del camino. Los romanos lo miraban como una secta judía y por primera vez se los llamó cristianos. Si hay algo que ha marcado la historia de la iglesia fue la pertenencia. De hecho, hasta el siglo III, la competencia entre el paganismo y el cristianismo
Fue una competencia de pertenencias. Hasta que el cristianismo responde a las demandas de la sociedad como no respondió ni el Imperio Romano ni el paganismo, cada uno pertenecía a un grupo. Pero se los he comentado alguna vez, cuando vienen las grandes epidemias, el paganismo y el Imperio Romano escapa porque no quieren contagiarse y los cristianos estaban dispuestos a morir por la pertenencia que tenían a su maestro. Entonces la gente dice, ¿cómo es el asunto? Yo quiero pertenecer a ese grupo. Por ejemplo, en el tiempo del Imperio Romano, en el año 300, el aborto era muy común. Y el infanticidio femenino. El grupo de cristianos no lo aceptaba. Entonces había una cantidad de personas que se pasaban a los cristianos y querían pertenecer porque eran distintos. Así que cuando hablamos de pertenencia en el ministerio y pertenencia en el servicio, no es un tema menor, es un rasgo distintivo de los seguidores de Cristo. Ahora vamos a la práctica, Gustavo. Si vamos a hablar de pertenencia espiritual, ¿de qué estamos hablando? De que yo como siervo en un ministerio pertenezco a la iglesia, pertenezco a un equipo y a los que ministro los ayudo a que sientan pertenencia espiritual para Cristo. Si ese concepto yo no lo tengo claro, es muy probable que parte de mi servicio no sea efectivo como Dios quiere, porque no estoy interpretando lo que realmente fue el movimiento cristiano y lo que la palabra de Dios me enseña. Así que yo les voy a invitar a que vayamos a uno de los discursos donde sacamos 3 principios de pertenencia que vamos a ver en esta noche, y está en Hechos capítulo 20. Si me acompañan, Hechos capítulo 20, y vamos a sacar 3 principios de pertenencia para el ministerio, y yo ruego al Señor que por su Espíritu en estos minutos me ayude a ser sencillo, práctico, y todos nos podamos llevar esto en el corazón. Hechos capítulo 20, creo que los que estudian la Biblia saben dónde estamos parados aquí, final del tercer viaje misionero de Pablo. Final del tercer viaje misionero, capítulo 21, ya lo van a tomar preso y empieza lo que se llama el ministerio del embajador en cadenas, ¿sí? Al final del capítulo 21 ya va preso. Así que, ¿dónde lo tenemos parado acá el apóstol Pablo? Viene de una localidad que se llama Éfeso. En ningún otro lugar Pablo pasó más tiempo como el que pasó en Éfeso. Y de pronto llega aquí y viene con todo el equipo y llega a un puerto que se llama Mileto. Y él ya sabe, porque el Espíritu se lo había revelado, que iba a estar preso. Así que manda llamar a esa gente a la cual le dedicó un montón de tiempo y quería darle el último discurso a los que eran ancianos de Éfeso en Mileto y darle el verdadero sentido de pertenencia. Así que al leerlo y al escucharlo, estamos viendo el corazón de un pastor que compartió pertenencia espiritual y que nos las deja a nosotros en este capítulo 20. Son palabras con mucha emoción. Versículo 1 dice, Hechos 21, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolo exhortado y abrazado, se despidió y salió de Macedonia. ¿De dónde se despidió? De Éfeso. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia y después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase a Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y acá nos presenta su equipo. Son 9 los que aparecen acá, pero si vos vas a Romanos capítulo 16, son más de 30. Nos está hablando del concepto de pertenencia de equipo. Esto es fantástico. Miren, le acompañaron, versículo 4. hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troa. Y el versículo 6 dice, y nosotros. ¿Quién eran nosotros? Pablo y Lucas. Lucas es el autor de los Hechos, inspirado por el Espíritu, y Pablo es el líder del equipo misionero. Así que si yo los cuento, tengo 9. Primer detalle que surge ahí, imperceptible. Detrás de cada persona le da el origen del lugar donde era. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo decir intencionalmente el Espíritu a través de Lucas es que cada persona tenía un origen distinto porque Pablo trabajaba en equipo al lugar donde iba. ¿Cómo funcionaba esto?
llegaba a Berea, predicaba el evangelio, hacía discípulos y formaba un equipo. Y luego se iba a Tesalónica y hacía lo mismo. Quiere decir que en cada lugar él tenía concepto de pertenencia como un eje fundamental del ministerio. Cuando nosotros vamos a servir al Señor en un grupo pequeño, en un ministerio determinado, afín, o en una obra misionera, mi sentido de pertenencia y mi misión de darle pertenencia espiritual a la gente es determinante para que yo interprete cómo tengo que hacer el ministerio. Por eso cuando hablamos de pautas ministeriales, estamos hablando del concepto de pertenencia, al igual que el concepto de prioridades como cuestiones que son fundamentales. Ustedes pueden seguir leyendo y va a aparecer lo que se llama el seminario de Troas. Lo que más se recuerda de este relato es que había un muchacho que se llamaba Eutico, que estaba en la ventana. Pablo habla largamente, se cae, se muere, Pablo viene, ora por él y lo resucita. Por eso yo digo cuando la gente dice, siga predicando, siga, tengo miedo que haya un Eutico, porque predicar largo puedo llegar a hacerlo, pero resucitar a alguien es imposible. Y luego llegamos aquí al seminario de Mileto, y me acompañan por favor al versículo 25. ¿Lo tienen ahí? Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. ¿Qué le está diciendo? Voy preso. Ya me lo reveló el Espíritu. Por tanto os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. 27. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, así como yo pastoreé sus vidas y le di pertenencia espiritual, ahora tienen ustedes esa responsabilidad. Versículo 27. Y en el 28, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó con su propia sangre. Porque sé que después de mi partida muchos entrarán como lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. 36. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con ellos, y hubo un gran llanto de todos. Echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron hasta el barco. Bueno, a manera de resumen, para los que no conocen la historia, aquí estamos en Mileto, están los ancianos de Mileto. Años le había dedicado el apóstol, había pastoreado sus vidas, y ahora le encomendaban que hagan la misma misión. Y estaba convencido que aunque él presente no iba a estar, el Espíritu se iba a encargar para concluir la obra. Así que en medio de todas estas palabras aparece el concepto de pertenencia. ¿Y qué 3 principios encuentro allí en Hechos 20 para nuestro ministerio práctico y para nuestro servicio al Señor? Número 1, si hablamos de pertenencia es que nosotros tenemos que ser parte. Y el consejo que surge acá es trabajar en equipo. Acá hay un principio de oro. En la obra de Dios no hay llaneros solitarios. Pablo era un hombre que trabajaba en equipo y nosotros tenemos que aprender el concepto de trabajar en equipo. Número 2, hay pertenencia cuando hay pastoreo. En los versículos 25 al 31 habla de todo lo que dedicó. Dice, no estimo ni siquiera preciosa mi propia vida, versículo 25. Había dedicado su vida, pastoreo. Y en tercer secreto principio para la pertenencia es la permanencia. Pablo sabía que no los veía más, físicamente no podía estar más y los encomienda a la obra de Dios, como queriendo decir, yo sé que el Espíritu va a hacer permanecer sus vidas aunque yo no esté presente. Me da tanta tranquilidad esa palabra. Siempre digo la misma frase, los hombres pasan y las obras quedan. Las ovejas son del Señor, no son nuestras. Ninguno de nosotros somos indispensables para la obra. Dios es el que hace la obra y somos herramientas. Así que vamos a ver estos 3 secretos de pertenencia. Vamos a ver el primero de ellos, lo que tiene que ver con parte, versículos 1 al 4. ¿Qué nos presenta Pablo en los versículos 1 al 4? Su equipo de trabajo.
Ahora es muy interesante saber que desde Éfeso hasta que llegan a Mileto, la gente, los 9 que él nombra, no estaban todos en el mismo lugar. Hicieron diferentes viajes, pasaron por diferentes rutas para encontrarse todos en Éfeso. Hubo una orden que vino del apóstol Pablo. ¿Cuál era? Nos tenemos que encontrar en Mileto, porque allí vamos a tener este seminario con todos los ancianos de Éfeso. Así que vengan. ¿Y yo qué encuentro acá? Un tipo que se para y le dice, no, mirá, yo estoy en otro lado, vos no me avisaste, así que no voy. Yo no encuentro eso. Encuentro una disposición y una actitud de parte de todo el equipo de sentirse parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Miren, cuando hablamos de parte y hablamos de la importancia de la pertenencia, somos todos parte de la iglesia. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo habla de la multiplicidad de dones, de la multiplicidad de operaciones, la manifestación de la obra de Dios, pero todos somos miembros del mismo cuerpo y todos pertenecemos a la misma iglesia. Es imposible vivir y transmitir la pertenencia espiritual si yo no la experimento en la vida. A ver, yo trabajo en una obra misionera, vamos a ser bien prácticos. Yo trabajo en La Guardia y hago el ministerio allá. Pertenezco a la iglesia Puertas Abiertas, que trabaja en la obra misionera de La Guardia. Estoy trabajando en un barrio, en una hora feliz, y soy parte del equipo de la hora feliz, pero soy parte de la iglesia. Ese sentido de pertenencia es fundamental, que yo me entienda este concepto de parte y de equipo, porque es la manera en la cual desterramos un mal tan común en todas las iglesias, y es los ministerios que se convierten en islas. Yo soy parte del equipo del ministerio, pero con la iglesia no. Así que voy al ministerio, pero no me congrego por 2 meses. Es incompatible, porque la pertenencia tiene que ver con parte. La iglesia convoca a una campaña o convoca a un esfuerzo misionero y todos tenemos que estar listos. Yo veo acá la disposición de esta gente de diferentes lugares para decir, hay que ir a Mileto, vamos todos a Mileto. Soy parte, pertenezco a la iglesia. Algunos de los que están aquí no van a estar físicamente. ¿Cuándo se piensan ir, Ramón? Si el Señor lo permite y confirma todo. Bueno, ¿a cuántos kilómetros se van a ir con Sonia? Bueno, pero los kilómetros no nos pueden separar, que ustedes son parte nuestra. Ustedes son parte nuestra. ¿A cuántos kilómetros estabas vos los años que estuviste en misiones? Bueno, nosotros te sentimos parte. Yo espero que vos te hayas sentido parte. Pero esto es así. La pertenencia excede el lugar físico. Yo soy parte de la iglesia. Peleo por la iglesia. Y trato de añadir a las personas para que sean parte. Entonces viene la pregunta al revés. Si no me siento parte, ¿por qué no me siento parte? Bueno, no me puedo sentir parte porque estoy enfrentado con alguna persona. Y ahí viene el problema. Una de las estrategias número 1 de Satanás para quitarnos la pertenencia espiritual es enfrentamiento con personas. Enfrentamientos personales que no puedo separar, diferencias de concepto. Muchas iglesias se dividen por estas cosas. Y en realidad cuando yo tengo pertenencia, yo voy a trabajar en la unidad todo lo que fuere posible. Quizá uno de los ejemplos más claros es Hechos capítulo 15. Para los que les gusta estudiar la Biblia, ahí está el tan conocido Concilio de Jerusalén. Y ahí hay justo un momento en que la pertenencia y la unidad de la iglesia se iba a romper entre judaizantes y gentiles. Y viene un equipo de Antioquía liderado por Pablo, por Bernabé, por Lucas, por Tito, y están los judíos que vienen por otro lado, liderados por Jacobo, por Pedro y por algunos más. Lo maravilloso es que todos entendieron que pertenecían a una sola iglesia. Y en lugar de dividirse la iglesia, iba a ser la primera división del cristianismo, emergen líderes espirituales que cuando buscan, dicen, bueno, tomemos esta decisión, no carguemos a los gentiles, no seamos de tropiezo para los judíos, mantengamos la unidad y mantienen la pertenencia. Si ustedes ven las iglesias que se fundan después del Concilio de Jerusalén con las que habían antes, van a ver una multiplicación de obras. ¿Por qué? Porque la unidad y la cooperación redunda en multiplicación y la división resta. Así que la primera reflexión
respecto a mi pertenencia en la iglesia es: ¿qué me impide tener este sentido de pertenencia que había en los primeros cristianos? Porque si yo no tengo este sentido de pertenencia, cuando hago un discípulo voy a reproducir el mismo problema en él. No hace falta que te congregues. ¿Cómo no te hace falta que te congregues? ¿Y qué hace con Hebreos capítulo 10? ¿Dónde lo escondes? No hace falta que te manifiestes en amor con las personas. Vení y 5 minutos antes andá y no saludes a nadie. ¿Ah, sí? ¿Y cómo manifestas la comunión y el amor con las personas? ¿Cómo las conocés? ¿Cómo entendés sus necesidades? Sentirme parte me hace entender la obra como la ve Dios. Por eso Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo hemos repetido algunas veces y los que estudian la Biblia y han visto los términos griegos que se utilizan en eso, tiene una fuerza ese solícitos, como queriendo decir, sé intencional. Como queriendo decir, sé proactivo. Mantener la pertenencia y la comunión y no sea parte de la disolución. Siempre digo, algunos somos parte de la empresa constructora del cielo y otros somos parte de una empresa de demolición. Yo tengo que saber en qué empresa estoy. Pero la pertenencia y la parte tiene que ver con el concepto de equipo y tiene que ver con la ética. No puedo desarrollarlo, pero hemos dado más de una vez, un año, un decálogo de ética pastoral. ¿Qué hablamos con la ética pastoral? Ser parte de un equipo también tiene que ver con la lealtad, con la ética, con no actuar carnalmente. Miren, lo más difícil para trabajar en los equipos no son ni los programas, ni las estrategias, ni los desafíos. Son trabajar con personas que en lugar de buscar vivir espiritualmente, viven en la carne. Entienden los equipos como una herramienta para promoverse a sí mismo y no promover la gloria de Dios. Y cuando eso, el chip está cambiado, lejos de tener pertenencia, genera un malestar. Hoy tuvimos uno de los encuentros, uno de los tantos que hemos tenido esta semana. Y les hablaba a todo el equipo que estuvimos reunidos diciéndole, la marca del cristiano que busca la unidad de la iglesia es la marca de la humildad, la marca de Cristo. Así que yo tendría como reflexión, si la pertenencia tiene que ver con parte, ¿tengo una actitud positiva para trabajar sobre la pertenencia? Primer principio, la pertenencia en el ministerio tiene que ver con ser parte. Algunas cuestiones prácticas. Número 1, esto es toda una innovación. Los ministerios van a ser anuales. Anuales. Es decir, el 31 de enero del 2020 revisamos todos los equipos. Para revisarnos nosotros mismos y decir, ¿estamos haciendo la obra o me fui 4 meses, volví y todo sigue igual? No puede ser así. Tiene que haber pertenencia, dedicación. El 10 de febrero del 2020 nos vamos a juntar y seguramente algunos sentiremos que Dios nos está llamando a otro equipo o voy a trabajar en otra cosa y la gran mayoría va a seguir, pero sentir que dentro de un año vamos a evaluar si realmente estamos en el lugar que Dios quiere va a ser saludable y esto me va a dar a mí una actitud de mayor pertenencia. 2, antes de partir de un ministerio del cual soy parte de un equipo, siempre tengo que hacerme 2 preguntas. Como todos los años, viene gente que me dice, Gustavo, yo siento que cumplí un ciclo. Y está bien. No está mal cumplir un ciclo. No puede estar 20 años en el mismo lugar. Es lógico. Yo recuerdo que comenzamos trabajando en Horas Felices cuando tenía 12 años. Después trabajé en preadolescentes, después trabajé en adolescentes, después trabajé en jóvenes. Después vinimos a fundar la iglesia. La verdad que para mí fue una bendición ir con nuevos desafíos. Y yo los animo a ustedes. Ahora, me toca hacer 2 preguntas bien prácticas. La primera, ¿he preparado a otros para que continúe la obra? Porque si yo me voy y la obra se cae, es un problema. 2, ¿cuál es el nuevo desafío de servicio que Dios me está llamando? Si dejo este equipo y voy a trabajar en otro es porque tengo un llamado del Señor. Y es de Dios ese llamado. Y nunca vamos a poner un palo en la rueda cuando un llamado de Dios, porque particularmente en mi caso no quiero encontrarme peleando contra Dios, como habló Gamaliel a los judíos en Hechos de los Apóstoles. Tercero, debemos estar dispuestos a salir de la zona de confort
frente a los nuevos desafíos. Cuenta conmigo. ¿Por qué decimos esto? A veces los ministerios son zona de confort. Nos da tanta pertenencia que estoy cómodo. Llevo 10 años en el mismo lugar. Tengo mis amigos, comemos asado, estamos juntos. ¿Y si me voy de ahí, qué hago? ¿A dónde voy? Es una zona de confort. Ha pasado años, estoy medio achanchado, se me cayó el filo del hacha. Y de pronto viene el pastor Edgardo y me dice, quiero que ores para que vaya a trabajar en tal lugar. Y de pronto me movió la estantería lo que me dijo Edgardo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Claro, tengo que dejar la zona de confort. Pero es la única manera en la cual podemos entender que si Dios me está llamando y Dios está detrás, quedarme en el lugar va a ser un retroceso. Por supuesto, vamos a ser muy temerosos en tratar de mostrarte la necesidad y no querer reemplazar lo que Dios te está diciendo a ti. Pero quiero decirles que todos tenemos que estar dispuestos a decir, cuenta conmigo, porque eso es mostrar pertenencia para la obra de Dios. Así que el primer concepto es parte. El segundo concepto, miren qué linda ovejita, pastoreo, y tiene que ver con entrega. No lo voy a leer, pero entre los versículos 25 y 31 aparece todo lo que fue el pastoreo del apóstol Pablo. ¿Por qué hablamos que la pertenencia necesita pastoreo? Déjenme decirle esta frase. Cuando hay pastoreo, hay pertenencia. Y cuando hay pertenencia, hay permanencia. Imagínense las personas que tomaron decisión el domingo cuando predicó él. Yo las vi entrar a la salita. Algunos dicen que si no pasás por la salita no sos salvo. No es así. No está santificada la salita. Es el lugar físico, ¿no? Ahora, ahí hubo un consejero que le confirmó la salvación, le tomó los datos. ¿Ustedes creen que con eso hay pertenencia? Lo invité para el culto del domingo o para el grupo de adolescentes. ¿Ustedes creen que eso da pertenencia? Para que haya pertenencia tiene que haber pastoreo. Y quiero decirles que todos los ministerios donde nos desarrollemos, el eje número uno, el acento, el resaltador está en el pastoreo, no en la actividad. Hoy tuvimos un encuentro con los pre y les dije, ustedes tienen que tener en cada grupo una actitud de maestros pastores. Lo hemos dicho más de una vez, sentimos que hoy el desafío número uno es entre los 2 y los 14 años y queremos hacer lo mejor este año en todos los ministerios con los niños. Porque el sistema nos formatea a los pibes y en 5 años los perdimos. Venimos a los adolescentes y ya están formateados. Es tarde. Antes era tarde los jóvenes, ahora es tarde los adolescentes. Nos quedan los chicos. Ahora, yo los veo a los papás darle el celular a los pibes, ¿no? Porque son tan pesados que le meten el videíto y zafan. Y entonces ella está mirando un videíto de Frozen, por ejemplo, y me dijeron que en Frozen 2 aparecen parejas homosexuales. Así que los principios homosexuales, el aborto, la ideología de género, está formateando con pequeños videitos con los cuales nuestros chicos se entretienen. ¿Y cómo vamos a formatear esas mentes y esos corazones con la palabra? Con maestros pastores, como yo tuve en mi niñez. Yo tuve un maestro pastor que fue José Monese, el abuelo de Martín, tu abuelo. Él fue mi maestro pastor. Miguel fue un maestro pastor para mí. Porque no solamente me enseñaban y me llenaban, sino que preguntaban por mí. Yo recuerdo, yo jugaba al fútbol en Newell, allá en la zona oeste. Era 4, era carrilero por derecha. Era más rústico que lírico. Así que entrenábamos toda la semana para jugar el domingo. ¿Y cuándo jugábamos? ¿Cuándo se juegan los partidos? Domingo de la mañana. Así que cuando yo jugaba en Newell de 4 el domingo de la mañana, no iba a la escuela dominical. Pero yo tenía un pastor maestro que se llamaba José. Gustavito, ¿qué te pasó que no viniste el domingo? Y me fui a jugar a la pelota. Tenés que venir a la escuela dominical. Así que al otro domingo, ¿a dónde iba? A la escuela dominical. Y en la semana me agarraba el entrenador y me dice, ¿por qué no viniste al partido? Porque me fui a la escuela dominical. Bueno, si no vení a los partidos, no vas a jugar más. ¿Saben por qué estoy acá? Porque hubo un hombre muy sencillo
con un corazón grande, que me amó. Me preguntan, ¿te acordás de algún mensaje? No me acuerdo de ningún mensaje, pero yo me acuerdo que Él me amaba y que me buscaba y que me pastoreaba. Ese es el concepto. El pastoreo. Fíjate ahí, Proverbios capítulo 27, versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira con cuidado por tus rebaños. Yo sé que algún estudioso de la Biblia me va a decir, Gustavo, ahí está hablando de cuestiones materiales. Sí, Señor. Ahí está hablando de cuestiones materiales, Salomón. Pero el concepto de pastoreo es tomado por el Señor en Juan capítulo 10. Y dice, yo soy el gran pastor. Su vida da por las ovejas. Y en 1 Pedro capítulo 5 vuelve a tomar el mismo concepto, así que es espiritual. Y vosotros, pastores, apacienten la grey de Dios. Y lo hemos leído aquí, en Hechos capítulo 20, dice, apacienten, pastoreen los jóvenes, las personas que el Señor les ha dado. Porque vendrán lobos rapaces. ¿Quiénes son los lobos rapaces? Los medios masivos de comunicación, las redes sociales. Toda esta fuerza que viene girando alrededor nuestro y que nos está formateando la vida, los pastores van a marcar la diferencia. Así que cuando uno habla de esto, está hablando de pastoreo. El tiempo no me da, pero cuando uno hablamos de pastoreo es que la prioridad está en la carga sobre vidas. Necesitamos profundizar este año los grupos pequeños. Los hombres se juntan un día en una peña, pero tienen 2 o 3 grupos pequeños donde van a hacer pastoreo. Sol, ¿vos tenés célula? ¿Cuántas chicas? Más o menos. 4. ¿Conocés los nombres? ¿Tenés los teléfonos de WhatsApp de ella? Mira lo que te dice. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mirá, Sol, te estoy tomando como ejemplo, pero déjame que te diga esto. Más importante que le presentes un flor de programa que los chicos los necesitan el sábado, más importante que le organicen un gran campamento, es que seas diligente con esas 4 chicas. Porque el pastoreo trae pertenencia. El domingo hay una niña, una chica adolescente que la vi en el grupo y que yo me di cuenta que ya agarró pertenencia. Pero la hermanita es de los pre, así que el domingo buscaba uno de los equipos de la OVE y la vi a Sarita. Le digo, Sarita, vení, mira, esta nena, bla, bla, bla. Y ya le habló todo. Y yo dije, si se integra al grupo, tiene pertenencia. Tiene pertenencia. Ahora, yo no puedo tener una célula y juntarme 2 veces al año. Lo que pasa, mirá, las ovejas son del Señor. Algunos yo escucho que tienen un grupo pequeño, son mis chicas. Perdóname, mostrame la escritura. ¿De dónde la sacaste? O el título de propiedad. Son de Cristo. Juan 10 dice que las ovejas son del Señor. Por eso no podemos maltratarla. Yo no puedo venir a la gente y hablarle mal. Les tengo que hablar como me enseña la palabra. Porque como les decía el otro día al otro equipo que nos juntamos, para ganar la cabeza primero hay que ganar el corazón. Y para ganar el corazón hay que mostrar amor y mostrar interés. Y para mostrar interés hay que pastorear. Así que cuando hablamos de pastoreo, ser parte me da pertenencia. Pastorear me da pertenencia a las personas. Quizá la letra es muy chiquita para algunos, pero la tienen en las 2 pantallas. Las ovejas no son mías, son posesión de Cristo. Juan capítulo 10. No es la voluntad del Padre que se pierda ninguno de estos pequeñitos. Mateo. Los grupos pequeños son el ámbito ideal para el pastoreo. El pastoreo trae pertenencia, la pertenencia trae permanencia. Así que cualquier ministerio, si no seguimos a la gente, ahora, díganme algo, no es mandarle un WhatsApp nada más, es encontrarnos con ellos, es escucharlo, es buscarlo, es acompañarlo. Aquí Pablo habla de que de día y de noche no cesó de enseñarles, con lágrimas. Ahí ve un hombre que tiene compasión, tiene carga por las vidas. Ay, Gustavo, yo todo esto lo entiendo, pero a mí me cuesta un montón. Bueno, porque estamos formateados en un sistema reunionista y eventista donde nos creamos. Hay que, como decía Edgardo, hay que desaprender y aprender. ¿Sabés que cuando enseñaste eso yo lo tomé para mi vida? Dije, ¿cuántas cosas tengo que desaprender? Que creí que estaban bien o que funcionaron otro tiempo y ahora no funcionan más. No funcionan más porque el mundo ha cambiado. Porque la sociedad ha cambiado, porque los problemas son distintos. Los que trabajan con matrimonios, ¿qué es lo más importante? El trabajo pastoral.
el encontrarse con ellos, escucharlos, animarlos, restaurarlos, tratarles de salvar la familia y luego proyectarlos. Más que cualquier reunión que son una bendición. Eso es pastoreo. Gustavo, ¿vos estás conforme con la manera que has pastoreado? Por supuesto que no. Siempre me voy a sentir en deuda. Por eso, como un pastor o 4 pastores no pueden llegar a toda la congregación, las redes de grupos pequeños son fundamentales. Pastores. Primero las vidas, luego los programas. Primero las relaciones, después las reuniones. Primero las personas, luego nosotros. Pero para que eso ocurra, primero tiene que ser Dios en nuestra vida. Nunca haber pastoreo y pertenencia si primero no hay prioridad. Así que la pregunta es muy práctica. ¿Qué ocupa en mi vida un lugar tan importante que no puedo sentir lo que sintió el Señor? ¿Por qué no puedo llegar a decir como el apóstol Pablo, yo sé que me agarran preso acá, les dediqué toda la vida y ni siquiera estimé preciosa mi propia vida con tal de alcanzar aquello que me mandó el Señor? ¿Cómo puede tener semejante espíritu de renuncia? ¿Cómo tiene poder semejante capacidad de negarse a sí mismo por amor de las cosas de Dios? Solamente de una manera. Cristo había inundado tanto el corazón de Pablo que él sentía como el Señor. Por eso cuando escribe en Filipenses, él dice, haya pues en vosotros, ¿qué cosa? El mismo sentir. Si ese sentir de Cristo no está, esta es una noche para decirle, Señor, quiero sentir tu corazón de pastor. Hablamos de parte, nos quedan unos poquitos minutos. Hablamos de pastoreo, último, hablamos de permanencia. Vuelvan conmigo al versículo 32, termino con este concepto y oramos. Observen el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. ¿Qué está diciendo el apóstol acá? Se me terminé la posibilidad de hacer un pastoreo presencial. No los voy a ver más. Pero yo los encomiendo a la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque había hecho bien el trabajo. Y la permanencia es el resultado de la pertenencia y el pastoreo. Me parece que la foto esa final es maravillosa para que terminemos. Pero déjenme hablarle un poquitito de esto. Recuerden, hermanos, que hablamos tanto del desafío Hagan Discípulos. El rumbo de la iglesia para el año 2019 tiene un eje principal, que es hacer discípulos. Yo trabajo en el grupo de jóvenes, pero tengo que hacer discípulos. Comparto con los matrimonios, pero tengo que hacer discípulos. Porque es un mandato del Señor. Miren, hacer discípulos es el mandato prioritario que recibimos del Señor. Todos busquemos tener un discípulo independientemente del ministerio o servicio que hagamos. Hacer discípulos no es un don, es una responsabilidad de todos los siervos. Por lo tanto, este año pidamos al Señor que nos dé un discípulo, oremos intensamente y seamos sensibles e intencionales. Termino con esto. Sensibles e intencionales. ¿Sensibles a qué? A la respuesta de la oración. Porque tu discípulo, tu discípula lo podés encontrar en tu trabajo, en tu barrio, o el domingo en la puerta de la iglesia, o el viernes en el encuentro de jóvenes, o mañana en el grupo pequeño en una amiga que trajo la chica que se reúne con vos. Ahora, vos le pediste un discípulo al Señor porque sabés que es el mandato número 1 y querés cumplir la gran comisión y te lo presentó. Ahora tengo que ser intencional. Tengo que empezar el discipulado. Pero no son solamente lecciones, es cargar con la vida. Es llevarlo a identificarse, a sentir pertenencia, a bautizarse y después a enviarlo. Como es aquí el concepto de pertenencia, permanencia. ¿Cuándo hay permanencia? Cuando pudimos hacer un discípulo y lo pudimos enviar. El domingo, conclusión, el domingo, cuando salía, vino a hablar conmigo un líder de la iglesia y me sorprendió. Me dijo, Gustavo, necesito seguimiento. No me sorprendió porque me lo diga, todos necesitamos seguimiento. Pero la manera que me lo dijo. ¿Por qué me decís eso? Porque tengo miedo de claudicar.
De la última persona que iba a esperar eso es de él. Aunque a todos nos puede pasar. Yo puedo venir mañana y le digo, necesito seguimiento porque tengo miedo de claudicar. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y entonces me dice, ¿quién me puede seguir? Y le dije, vamos a tener una primera entrevista. Y después te voy a decir quién te va a seguir. Y saben, con esa palabra dije, Señor, ayúdanos a todos. Cada uno en el lugar donde estamos. A entender la prioridad y la pauta ministerial determinante, la pertenencia de las personas. Yo sé que aquí hay alguien que me va a escuchar. Por eso cuando terminan los cultos los domingos y hay tanta gente nueva, deje por un instante de hablar con los que siempre habla, de todas las cosas, y levante. ¿Vieron cuando hablamos compartir necesidades? Yo le digo, levante los ojos, mire, es como Juan 4 a los discípulos, miren, ya estamos para la siega. No, faltan 4, no, estoy hablando de los samaritanos. Y acercarme a las personas y ayudar a la pertenencia. Por eso vamos a concluir pensando en aquel pasaje que, para no cambiar de PowerPoint, vuelvo al principio porque es el mismo versículo. Con este pasaje, sé diligente en conocer el estado de las ovejas y mira por el cuidado de tus rebaños. Yo quisiera que el Espíritu Santo ahora nos lleve a pensar en personas. En mi discípulo, en mi discípula, en mi potencial discípulo en el que quiero pedir, en el matrimonio que estoy ayudando, en la obra. Deje que el Espíritu le lleve. Y miremos esto y pidámosles cada uno al Señor que nos ayude a trabajar con pertenencia y a trabajar para la pertenencia de las personas. Sé diligente en el cuidado de tus ovejas. Escuchamos una música para orar, nos juntamos de a 2 o 3 como el Espíritu le guíe. Ore al Señor y después Hernán viene aquí para cerrar con la ofrenda.